Sí, ahí. Bueno, mi nombre es Débora Sabatelli, yo soy presidente de la subcomisión DOJAD de la Sociedad Argentina de Pediatría. Les doy la bienvenida a todos. Este es el primer webinar de este año, del año 2024. Tenemos el plan de ir haciendo mensualmente algunos webinars como para retomar los encuentros que hacíamos en años anteriores. Los próximos ya se los iremos anunciando por las redes. En esta ocasión tenemos invitado a Guillermo Bossoli, que es economista, doctorado en Princeton. Está dedicado a estudios cuantitativos en el campo de economía de la salud. Actualmente está realizando un fellow en la Fundación Bunge y Born de Buenos Aires. Tiene publicaciones en revistas internacionales con referato en áreas de demografía, economía aplicada y antropometría. Y tiene uno de los últimos trabajos que publicó, estudia las políticas estatales de nutrición infantil en Chile entre los años 1954 a 1986 y su efecto en el avance de la escolarización. En esta oportunidad nos va a hablar sobre la crisis del 2001-2002 y su impacto en los recién nacidos. ¿Podés compartir, Guillermo? Buenas Bienvenido. tardes, muchas gracias por la invitación. A ver si esto funciona bien. Sí. Crucen los dedos, porque quiero más. Ahí está. Bien. Eh, porque me está faltando la primera. Muchas gracias por la invitación. Este paper empezó en el 2007-2008, entre que buscamos información, llegamos hasta la publicación en el 2014. Es una revista de economía bastante conocida. Eh, y los economistas seguían mucho el tema del peso al nacer. Y nosotros, a mí se me ocurrió pensar qué pasaba qué pasó en Argentina con el peso al nacer. Tuvimos un poco de tiempo para conseguir los datos. Se llama el peso de la crisis, evidencia de los recién nacidos en Argentina. La palabra peso juega como un rol ¿no? Es el peso del impacto de la crisis y el peso al nacer. Es un paper con mi colega Clement Quintana. Eh, Tenemos un tema, yo soy economista, estoy interesado en economía de la salud, pero no soy un especialista en pediatría. Este es mi mail por si necesitan algún material, el paper, la presentación. Eh, Quizá tengamos diferencias en terminología, horarios de interés. La literatura quizá que busqué ustedes me puedan sugerir otra y puedo cometer errores. Adapté la presentación primero para el público y también para llegar a los 40 minutos, o sea que si ustedes ven el trabajo es mucho más extenso. Pero bueno, es para no estar corriendo, que tiene un efecto que no es muy bueno. Entonces, ¿por qué digamos, qué hacen las crisis económicas en el peso al nacer? ¿O qué podrían hacer? Bueno, primero hay menos dinero, entonces hay un ajuste del gasto de los hogares en ítems vitales para el cuidado del periodo gestacional. La ingesta de la madre, los cuidados de salud. Después podrían existir tesoros psicosociales prenatales, y ahora vamos a discutir cuáles podrían ser en el caso de Argentina. Y después hay un deterioro, podría haber un deterioro en la provisión de los servicios públicos de salud, por ejemplo, los controles, los check-ups anteriores al nacimiento, algún evento durante el parto, etcétera. El contexto es más, que tiene que ver con, algunos se acordarán, con la crisis argentina de 2001-2002. Argentina tuvo una crisis traumática, realmente, una caída del 11% de la producción en un año es realmente, no es una recesión, es una depresión marcadísima. Eh, Argentina venía de un periodo recesivo, con cierto pesimismo, ya desde 1998, y ya entra francamente, ya van a verlo en un gráfico,
en un periodo depresivo, ya usamos la palabra depresión cuando básicamente es marcado, realmente disruptivo, entre fines de 2001 y 2002. En 2002, el 55% de la población estaba bajo la línea de pobreza y un cuarto, si no me equivoco, de la población era indigente. O sea, son números bastante grandes. Como les dije, había caída del poder de compra del salario y desempleo. Y el colapso más recordado es el famoso corralito, que era básicamente el problema para retirar dinero de las cajas de ahorros y algunos depósitos que fueron congelados, o sea, te cambiaron el dinero por bonos. Como esto es un trabajo sobre una crisis, tenemos que hablar un poquitito de cómo medimos nosotros las crisis y cómo entendemos un poco el movimiento de la economía. El movimiento de la economía lo medimos a través de algo que se llama el ciclo económico. El ciclo económico es como un paciente bipolar 2, ¿no? Que está como, ¿sabes? Periodos donde sube, después periodos donde baja. Eh, yo les voy a pedir, como perdí los archivos que generan los gráficos, lo que les voy a pedir es que miren la línea eh, marrón gruesa, que es la que nos va a marcar. Y básicamente hay como un cero en la economía, en los ciclos económicos. El cero es como un periodo, un lugar donde no hay ni una expansión tan grande, donde baja el desempleo, donde la economía se recompone muy fuertemente, ni un periodo depresivo donde aumenta el desempleo porque la economía cae. Estos datos vienen desde 1993. ¿Se ve el puntero? Sí, sí. Acá tenemos la caída de la crisis del tequila y la economía argentina se mantuvo en cierta manera navegando entre el 97 y el 2001. Y en el 2001 acá se ve algo que no se había visto, probablemente no fui mucho más atrás porque no hay datos de este tipo, esta caída abrupta en 5 o 6 meses de lo que es la actividad económica. La economía después se va recuperando, pero básicamente hay una caída abrupta en 5 o 6 meses, que les contaba anteriormente cuál era la gestación, la forma en la que se había creado esto o se había desencadenado. Ustedes van a saber más de esto que yo. ¿Por qué motivamos el tema del peso al nacer? Hay 3 puntos, quizá hay más. Uno es un review que hacen Almond y Curry en 2011, que es el rol de la nutrición inadecuada in útero como predictor de enfermedades futuras en adultos. Es la famosa hipótesis de Barker, que acá la estoy simplificando muchísimo. El peso al nacer voy a llamar PN para abreviar peso al nacer como predictor de outcomes neonatales y postneonatales, como una correlación. Y hay un trabajo con datos de Suecia, si no me equivoco, que tienen básicamente una cantidad es longitudinal y básicamente tiene datos de impuestos, de evolución en la escuela del niño. Eso permite seguir al niño desde el nacimiento hasta la edad adulta. Y hay una relación entre mayor peso al nacer dentro de cierto rango con los resultados escolares y los salarios. ¿Está bien? Después uno podría decir, bueno, es un número significativo o no. Pero básicamente esta es la motivación. Otra vez vamos volviendo a ver la línea marrón gruesa. Lo que vemos esto es 2001, comienzos del 2001. Este es el peso en el que estaba amesetada la economía hasta agosto del 2001.
En agosto del 2001 es básicamente donde empieza la gran caída, la gran debacle de la economía. Y obviamente como el peso al nacer no puede caer tanto porque básicamente hay como un lag, un tiempo hasta que tenga efecto en el recién nacido, eh, vemos que el peso al nacer va cayendo hasta llegar a un mínimo a fines de 2002. Son 30 gramos de caída, después vamos a discutir si es mucho o si es poco. Y después cuando la economía se va recuperando, el peso al nacer va subiendo. Entonces, la discusión cuando empezamos a pensar esto es, bueno, ¿vamos a hablar solamente del peso al nacer o vamos a intentar de ver los mecanismos por los que podría ocurrir? Entonces buscamos literatura que tiene que ver con la nutrición materna y con estresores psicosociales en la madre. Eh, Esto lo vamos a dejar para después si quieren. ¿Qué son los estresores psicosociales y cuál es la diferencia de un estresor psicosocial para una madre de nivel socioeconómico bajo a una madre de nivel socioeconómico un poco más alto? Porque ambos tipos de madres van a tener ese imprint, ese efecto, eh, si, si, si seguimos la línea de racionamiento. Entonces, los estresores psicosociales eh, se asocian al menor peso a nacer cuando ocurren principalmente en el primer trimestre del embarazo. Entonces, hay tres, voy a poner dos ejemplos acá para decir. Camacho es un trabajo en Colombia que ve el efecto de la explosión de minas terrestres. eh, y ve que cuando ocurre esa explosión en el primer trimestre hay un efecto en el peso al nacer que no ocurre en otros trimestres. Y Torche, que es un estudio en Chile, lo hace lo mismo pero con terremotos. Creo que en el 2009-2010, que después dio lugar al maremoto. Eh, entonces, los estresores psicosociales, según esta literatura, se asociarían a menor peso al nacer cuando ocurren principalmente en el primer trimestre. Y digo principalmente porque son hipótesis. Y las restricciones nutricionales en la literatura que encontramos parecerían asociarse al peso al nacer al ocurrir principalmente, y pongo estrés en esta palabra, en el tercer trimestre del embarazo. Hay un estudio sobre la hambruna en los Países Bajos que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, gente que vivía con 700 calorías o menos por día, y hay un seguimiento longitudinal de los nacidos para tratar de ver, imagínense desde esa época, ya básicamente tendrán 80 años, para tratar de ver todos los efectos que pudieron existir. Y después hay otro trabajo de la distribución de de como tarjetas alimentar, básicamente, para la nutrición de las madres, que se hizo de distinta manera en distintos estados en Estados Unidos. Y tienen información muy, muy detallada. Entonces, si creemos en lo que dice esta bibliografía, los efectos en el peso al nacer, según el trimestre en el que afectan, son los siguientes. Si la economía está en un mal estado en el primer trimestre y eso genera estresores psicosociales, ¿ok? Ese es un punto importante, estaría asociado negativamente al peso al nacer. ¿Está bien? Y cuando la economía estaría en un mal estado en un tercer trimestre, estaría asociado negativamente estaría relacionado con deficiencias en la nutrición. O sea, el peso bajo, deficiencias en la nutrición, si eso estuviera relacionado con el estado de la economía, impactaría en el peso al nacer. ¿Está bien? Podría ocurrir un bebé que tenga ambos efectos. ¿Ok?
Los datos vienen del informe estadístico del nacido vivo. Esto lo tiene la DEIS, la Dirección de Estadísticas de Información y Salud. Tiene muy buena información. Hoy en día incluso la información la tienen, perdón, la tienen pública y tiene información sobre un montón de variables como la edad de la madre, la historia de embarazos previos, etcétera. Usamos datos del 2000 al 2005 de cada uno de los nacimientos de uníparos, madres de 15 a 49 años, y los entonces eran 650.000 nacimientos por año. El peso al nacer estaba disponible en el 99% de los nacimientos, y como publicación de referencia para que nos guiemos en cuanto a lo que esos datos pueden aportarnos, tenemos la publicación de 2008 de Di Pierre y Grandi. Ahora les voy a leer les pido disculpas porque los números salieron demasiado chiquitos y les voy a explicar cada una porque si no, no se va a entender nada. La primera tiene que ver con el peso al nacer promedio, y básicamente lo que está mostrando es que en 2002 y 2003 bajó 30 gramos y después se recuperó. La tasa de bajo peso al nacer subió de 7,3 a 7,9 en 2003. La tasa de mortalidad infantil, yo pensé que iba a pasar algo, pero la tendencia decreciente se mantuvo. O sea, no pasó nada, ningún blip, ningún saltito en 2002 o 2003. Eh, Supongo que debo creerle a esa información. Eh, Y acá están algunas características importantes, voy a saltar algunas para no tomar tanto tiempo. De los niños, el 49% eran mujeres, de los bebés. El estado de la economía es el que les expliqué antes, una caída abrupta. Lo mismo que les dije de la pobreza, subió del 25% al 55% en 2 años. Y tomó un tiempo largo de crecer. Y lo que sí voy a tomar o pedirles que recuerden para después, es que las características de las madres son más o menos parecidas entre 2000 y 2005. La edad es más o menos 26 años promedio. El porcentaje que completó la escuela secundaria, que es la información que tenemos para tratar de tener una idea del nivel socioeconómico, se mantiene, aunque sube un poquito, hay una tendencia ligeramente a la suba, pero entendemos que básicamente a medida que eh, con el tiempo las mujeres completan el más nivel educativo, esto puede tener una tendencia secular al alza. El número total de nacimientos previos es más o menos de 2,2 niños. O sea, básicamente, si la madre tiene una pareja, aunque esté cohabitando, es un 85% y eso se mantiene estable, y el número de nacimientos se mantiene estable. O sea, básicamente, excepto por la cuestión de la high school, del secundario, eh, estas características de la madre se mantienen, digamos, no intactas, pero bastante estables en el tiempo. Porque si no estaríamos comparando madres con características distintas y eso nos llevaría a errores en el sesgo. Esto lo voy a explicar porque si no, no se va a entender. Eh, el peso lo vamos a descomponer por un método de regresión múltiple en el efecto del estado de la economía en cada uno de los 3 trimestres anteriores al nacer. O sea, si la economía estaba, ¿cuánto contribuyó que la economía estuviera por encima estuviera en expansión o estuviera en una recesión o en una depresión en cada uno de esos 3 trimestres? ¿Cuánto explica eso del peso del niño? Y después un montón de variables que necesitamos para que
para que no queden otros efectos que no controlemos. Hay un efecto fijo por mes, o sea, ponemos variables que controlan que el peso puede cambiar por mes, efecto fijo por año de nacimiento, una variable que controla el sexo, los 100 gramos menos de peso en las mujeres, el nivel socioeconómico de la madre, bueno, eso quiere decir secundario completo, es, es lo que tenemos. Si completó secundario son 19 gramos más, todo lo demás constante, independientemente de las otras variables son 19 gramos más. Categorías de edad de la madre, en este momento no recuerdo cuántas, pero son madres de 15 a 49, pero sabíamos a qué categoría de edad per- pertenecían, cuántos hijos había tenido previamente, etcétera, etcétera. O sea, varias variables para tener en cuenta, para sacar encima que puede haber el efecto que otras variables pueden haber tenido un efecto sobre el peso al nacer. ¿Y qué encontramos? O sea, si les muestro las tablas de regresión, vamos a estar un rato largo y no van a ver nada. Entonces lo que hice es resumirlo acá. En el peor momento de la crisis, que las madres de menor nivel educativo tienen pérdidas en el peso al nacer, o sea, en el peso al nacer, asociadas al estado de la economía en el primer trimestre de 18 gramos. O sea, el estado de la economía en el primer trimestre les sacaba 18 gramos en el peso al nacer, comparado con una situación normal. Y les sacaba 22 gramos a estas madres de menor nivel educativo en el tercer trimestre. Entonces la pregunta es, bueno, ¿son estresores psicosociales más nutrición? ¿Se acuerdan que una era un efecto venía si creíamos si tomábamos esta literatura y esta hipótesis por el lado de estresores psicosociales y otro por nutrición? La diferencia que encontramos es que las madres de mayor nivel educativo, o sea, al menos en secundario completo, es la única información que tenemos, hoy en día hay más información, tienen pérdidas en el peso al nacer solo asociadas al primer trimestre, que son los estresores psicosociales, o sea, no asociados a nutrición. Sí, obviamente con la hipótesis que estábamos trabajando, ¿no? Hicimos chequeos adicionales, siempre se hace esto, se ponen más variables, se cambian especificaciones para ver si hay algo que cambie y no hay nada que numéricamente algún numerito cambia un poquito, pero no cambia en nada los resultados las conclusiones a las que hemos llegado. Y lo que les dije antes. Las madres, cambiaron las características de las madres. Si cambian las características de las madres entre periodos de no crisis y de crisis, tenemos un problema, ¿no? Porque puede ser que, bueno, las madres, si más madres de nivel socioeconómico alto tienen hijos, eso podría explicar que hay más peso al nacer. Esto sería al revés, en realidad, para explicarlo. Y lo que encontramos es que la cantidad de nacidos vivos es más o menos la misma. Eh, hay cambios mínimos en las características de las madres. Esto es lo que les dije que se acuerdan de aquella tabla, que tenía básicamente la educación, si tenían una pareja, aunque estuvieran cohabitando, etcétera, etcétera. Eh, Entonces, esto reduce la posibilidad de sesgos al estimar. Básicamente tenemos grupos de madres que más o menos son las mismas que se repiten, los mismos grupos de madres que se repiten con el tiempo. Eh, Aquí quiero hacer una aclaración. Si tomamos el año 2000, si tomamos el año 2000 más o menos como comparación, no es que lo que estábamos observando es, ¿dónde está el puntero? Lo perdí, acá. Este es el peso al nacer que está en azul. No es que está todo el tiempo cayendo el peso al nacer.
a partir de 2003 el peso al nacer promedio se recupera, esto es el año 2009. Y esta línea punteada que está acá es la tasa de bajo peso al nacer, que está, se lee en la línea derecha. ¿Está bien? Si bien hay una tendencia del 2000 a 2002 a que el peso, tendencia y la tendencia secular de Pierre y Grandi que me mencionan en el paper que les dije, eh, lo que quiero decir aquí es que hay como hay una recuperación, ¿ok? No son 30 gramos que salieron de la nada o están ocultando algo que no es lo que estamos teniendo como hipótesis. Bueno, aquí aparecieron es más fácil verlo de esta manera, ¿no? Ya básicamente es un fenómeno, un episodio, eh, y no es otra cosa que eso. No nos estamos confundiendo en los efectos. Y por supuesto, por suerte, les tomé 30 minutos. Pero tenía una versión mucho más extensa y iba a llegar corriendo a los 40 minutos. Entonces, la crisis explica aproximadamente 30 gramos de descenso al peso al nacer, en el peor momento. También a medida que la economía se recupera, esto se revierte. Pero este fenómeno, ¿se acuerdan lo que les mostré en esos 6 meses donde la economía básicamente se desploma? Este fenómeno ocurre rápidamente en aproximadamente 6 a 7 meses. O sea, es un fenómeno bastante marcado en una variable biológica, o sea, en una variable económica, supuestamente una variable económica, una variable de crisis, impactando en una variable más biológica, por así decirlo, en 6 a 7 meses. Eh, la pregunta es, bueno, ¿son 30 gramos una pérdida significativa? Estamos hablando de 3 kilos de peso, 30 gramos. Bueno, si comparamos con el estudio que les dije de las minas terrestres, de la explosión de minas terrestres en Colombia, la pérdida de peso ahí son 8 gramos, ¿no? Y aquí tenemos 30 gramos, o sea, básicamente son 4 veces. Y es la mitad del efecto de la madre fumadora, es el estudio de Abel de 1980. Básicamente es para tomarlo en cuenta, ¿ok? Eh, y la segunda conclusión es que hay un efecto más marcado en las madres de menor nivel educativo, explicado posiblemente por carencias nutricionales en el embarazo. Esto no ocurre en las madres. el- la cuestión nutricional no estaría afectando a las madres de mayor nivel socioeconómico, pero los estresores psicosociales parecen afectar a ambos tipos de madres. Quizás son distintos estresores psicosociales. Acá entramos en el rol de la hipótesis. Quizás las madres de bajo nivel socioeconómico es una cuestión de, bueno, me voy a quedar desempleada, bajaron los ingresos de tal forma que es imposible que no pueda disminuir, que no pueda mantener una nutrición adecuada y eso empieza a afectar el peso al nacer. Y para las madres de mayor nivel socioeconómico, para decirlo de alguna manera, esto tenga que ver con un estrés psicosocial por cuestiones bancarias, por cuestiones de que lo que confiscaron los depósitos y los pesos se transformaron en bonos y no saben cuándo van a comprarlos. Esto se mantiene como una hipótesis. Pero hay una diferencia en la reacción de madres con mayor nivel socioeconómico y con menor nivel socioeconómico. Hablo de esto porque el nivel educativo suele correlacionar con el nivel socioeconómico. Eh, y porque básicamente lo único que teníamos de información era si la madre había completado, en ese momento, con los formularios de ese momento, era si se había completado el nivel secundario. ¿Ok? Hoy en día hay mayor información, hay más niveles de educativos en donde uno puede
tener alguna idea un poco mejor, un poco más fina de lo que está ocurriendo. Bueno, y esto es básicamente en la presentación. Corté mucho material porque si no iba a estar corriendo y no tenía mucho sentido. Eh, y yo creo que puedo sacar las slides, ¿no? Y aquí volvemos a la anterior y bueno, quedo abierto a preguntas o a la discusión que planteen. ¿Querés, Laura, ir leyendo a ver si hay algo en el chat Bueno, para buenas comentar? tardes. Sí, Buenas sí, buenas tardes. tardes. ¿Qué tal? Em, ¿Cómo le va? Bien. Acá hay una pregunta la primera persona que pregunta dice, la crisis del 2001 fue el colorario de una década en la que se perdió el trabajo y ya había malnutrición en la infancia y en las futuras madres. ¿Cómo evitan el sesgo de que en la realidad es casi una década de arrastre? Por ese efecto que mostraba antes, que el efecto de los años 90 fue más lento. O sea, estoy totalmente de acuerdo que fue una década donde empezó a aumentar la tasa de desempleo en 1993, empezó a aumentar la tasa de pobreza, pero si uno ve los números fue más gradual. Aquí empezamos en el 2000 y ya en el 2001 vemos esa caída en 8 meses. Y en esos 8 meses es lo que estamos identificando. Esto no quiere decir que uno niegue totalmente la década de los 90. Eso quiere decir que es un estudio del 2000 al 2005. Es importante aclararlo. No es que no lo estoy negando. ¿Está bien? Bien, O sea, y empezamos, según el estudio de Di Pierre y Grandi, con una tendencia a la baja en el peso al nacer, que probablemente, no sé, esas son hipótesis mía, puede estar relacionado con eso. Ya empezamos con eso, pero básicamente es un estudio de 2000 a 2005 que no niega esa otra característica. perfecto. Entonces, yo le preguntaría el rol del tiempo en este estudio y extrapolar, o pudiéndolo extrapolar a algo actual, es lo que determinó en el estudio en la baja de peso, en la caída abrupta en el tiempo, en La el poco caída tiempo, abrupta en el digamos. tiempo, en ese tiempo está asociada a esa caída de peso. La que haya ocurrido en los años 90 es otra parte, para decirlo de alguna manera. Aquí nos concentramos en una. No entiendo la parte actual, cuando hablas de la Porque yo digo, actualidad. este estudio podría ser extrapolable A la actualidad, a la actualidad. claro, Es lo que con los pensaba, sí, niveles, yo lo pensaba. Eh, Hay un problema como economista que es que todavía no tenemos todos los datos. Primero, no tenemos la misma granularidad de datos que teníamos con los datos de 2000 a 2005. No tenemos tanta información. Por ejemplo, no está el peso en gramos. Está el TAS y es bajo peso al nacer. Y punto. O sea, no tenemos tanta información como para hacer eso. Perdón, ¿no está el peso al nacer en el DEI? No está el peso en el acceso público, en donde está Internet puesto como una variable bajo peso al nacer, pero hay que tener un acceso. Básicamente, yo lo pedí y a mí me lo negaron porque me dijeron que había una ley de anonimato de información. O sea, cambió, al menos para mí, cambió. Al menos para mí, perdón, para conseguir los datos, me- es un tema interesante. La segunda, no sé si expliqué del todo eso. Quizá a mí me lo negaron. Segundo punto, no es que no lo tengan, seguro que está. Creo que no está público. Sobre los datos todavía nos faltan, los datos vienen con un poco de rezago. Entonces habría que ver hasta dónde va la economía ahora. Calculo que me preguntás sobre la economía en este año, ¿no? claro, Bueno, o sí, los últimos años que
los niveles digamos, de la gente por debajo de la línea de pobreza no son Bueno, ese nivel que nombraste en el estudio, pero son cercanos. sí, están 40 y algo según INDEC. O sea, eh, sí. Para seguirlo, este año sería un poco más marcado, pero bien, los datos siempre vienen con un poco de rezago, o sea que todavía no lo podríamos hacer. En este momento no se podría hacer. Te quiero decir, dentro de 6 meses puede hacerse. Pero quizá dentro de 6 meses uno podría decir, ¿y por qué no espero a que la economía, comillas, no sé, espero que sí, no sé qué va a ocurrir. Espero que se recupere para decir, bueno, esto no es un efecto de que cayó en ese momento. ¿Se acuerdan que hice un gráfico donde la economía se recuperaba? Sí. Entonces no sé si tendría que esperar un poco más a hacerlo. Sí, pero exactamente, fue una pregunta que hice, que me hacía. Eh, por ahora no, pero sí Sí, se puede hacer lo mismo. lo que pasa es que tiene el sesgo que entre medio de eso estuvo la pandemia, que eso hay que Sí, correrlo, sí, porque no, hay que es empezar. otra causal más de poco acceso a los Sí, controles y poco acceso a la alimentación. O sea, hay es como un, un efecto es, muy fuerte que no se puede comparar con la crisis del yo creo, 2001-2002. sí, ahí va a haber un tema de qué intervalo se va a usar. Bien. Sí, porque ahí es como muy duro el tema. Sí. Acá hay otra pregunta que dice, me pregunto qué tan fiables son y eran los sistemas de información. Por ejemplo, no parecen captar las elevadas tasas de cesáreas ni en el sistema público de salud y menos en el privado, por citar un parámetro. Según los datos que a nosotros nos proveyeron a partir de 2001, ya todavía para los datos que nosotros trabajábamos eh, eran fiables al menos en esos puntos. Obviamente si uno va a ver el peso al nacer, hay muchos con 2,5 kilos, exacto, y no puede ser que todos haya peso de 2,5 kilos, pero es mucho más confiable. En 2001. Por supuesto, siempre hay gaps y hay gaps y hay, ¿cómo decirlo? Hay cosas por mejorar. Quizás cambiaron los datos. Pero me parece que era interesante al menos intentar hacerlo con los datos que habían, bueno, dejarlo así como estaba. Otra pregunta que ponen acá en el chat es ¿en cuánto se recuperar, si saben en cuánto se recuperarían los gramos, esos gramos perdidos de nacimiento en esos meses? O si no, ¿Cuántos? ¿en cuánto tiempo se recuperaría? Había un gráfico y tardaron hasta 2005, 2006, 2007, 3 años, 4 años. Perfecto. Sí. Y bueno, acá muy buena exposición. ¿Qué impacto se infiere que tuvo a largo plazo el descenso de esos gramos, de esos 30 gramos? Bueno, si uno ve los efectos, digamos, por qué, cuando hicimos la argumentación, por qué el peso al nacer, eh, probablemente haya tenido algún efecto. ¿Se acuerdan que había un estudio que citaba los efectos que tenía sobre la escolaridad? Probablemente haya tenido alguno de esos efectos. Obviamente estoy extrapolando, pues un estudio en Suecia y esto es Argentina. ¿Ok? Es un poquito distinto y van a decir, pero que básicamente estoy estirando demasiado la cuerda, ¿no? Probablemente ese sea uno de los efectos. No sabemos más a largo plazo que otros efectos haya tenido. Carlos, que Bien. levantaste la mano. Sí, muy buena tu exposición. Yo les recomiendo leer el trabajo original porque tiene muy buena información, muy rica y nos saca muchas dudas. Pero concretamente, volvamos un poquito a la fisiología para tratar de entender lo que hemos escuchado. El tercer trimestre es un periodo muy crítico de la nutrición fetal. Ustedes saben que el feto aumenta, el máximo aumento de peso es en el tercer trimestre. Así que
si la madre sufre carencia de alimentación, se va a notar seguro, más que en los otros 6 trimestres. De ahí viene digamos, la conclusión de que el tercer trimestre es vulnerable a la mala alimentación. Nada más que porque la velocidad de crecimiento del feto es netamente mucho más importante en el tercer trimestre. Y la buena noticia es que merced a un indicador de los varios que hay para evaluar el tamaño al nacer, está lo que se dice el desnutrido, que la proporción es muy baja, o sea, debajo del percentilo 3. O sea, el peso al nacer está debajo del percentilo 3, 1,5% de los nacidos vivos. Pero, esa desnutrición es aguda, un poco lo que dijo Guillermo, último trimestre, por falta de trabajo, terremotos, etcétera, etcétera, y se recupera rápidamente el peso. Ahora, el impacto que tenga a la distancia se puede contestar solamente cuando es un estudio prospectivo. Ese sí, con un estudio, tomando chicos, buscarlos, seguirlos y hacer una serie de estudios. Eso es número uno. Segundo, excepto las crisis que mencionó también Guillermo, los cambios de las variables maternas es mucho más largo que 5 años. Son cada décadas. O sea, los cambios en los variables maternas, la desnutrición, la tensión arterial, bla, 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 no se produce en 4 o 5 años. Por eso uno pide que las ventanas de observación sean más amplias. En el trabajo que yo hice, yo tomé una década, y ahí repitió los hallazgos de Guillermo. El peso de nacimiento cayó exactamente igual, porque aparte era la misma corte. Entonces, eso es importante. Y por otro lado, vuelvo a repetir, hoy por hoy el estudio del tamaño al nacer y sus consecuencias a la distancia, que todos conocemos un poquito, tiene que basarse en otras tecnologías, entre comillas. O sea, el peso de nacimiento, en mi opinión y la de muchos investigadores, es que tiene que estar acompañado de otras herramientas, ¿sí? En el embarazo. Por ejemplo, el tamaño de la placenta. Ahora acaba de salir un estudio muy grande donde le medían la amplitud, o sea, la altura del espesor de la placenta en la semana 24 y en la semana 28. Los cambios que había, para más o para menos, se chequearon junto con lo que le pasó al bebé, empezó a nacer y la morbimortalidad. Eso es una herramienta muy buena, además de tener una ecografía confiable, donde uno sepa más o menos bien de la gestación. Y después están marcadores bioquímicos, muchísimos, muchísimos. Yo mencioné de la citoquina. Hicimos un estudio acá en Brasil, estudiando 42 citoquinas en la semana 25, y en un grupo de citoquinas encontramos relación con el peso nacer, con el tamaño y con la mortalidad. Es decir, el indicador solo del tamaño al nacer no alcanza, hay que relacionarlo con el pronóstico. ¿Qué quiere decir pronóstico? Morbilidad y mortalidad. Eso es fácil de recabar. Ahora, si uno quiere saber qué le pasó a los 10 años, hay que hacer estudio de cohorte. ¿Entienden? No hay otra forma de tener la respuesta confiable. Por los estudios transversales, eso que se hacen todos los días en todas las escuelas primarias, cuánto pesa, cuál es la altura, o le hacen un hemograma, eso es una foto. De ahí no se sacan conclusiones. En cambio, cuando se hacen encuestas nacionales, como las dos últimas, esos son estudios poblacionales, esos tienen valor y se van a seguir haciendo. ¿Ok? Bueno, no sé si alguien más quiere hacerle alguna pregunta. Creo que no hay más preguntas por ahora. No sé, Debbie, si vos querés. No, no, me pareció excelente la presentación, pero bueno, es como dice Carlos, en realidad
Eh, de hecho, vos mencionás el estudio en Holanda y lo que habría que chequear es toda esta población. Yo tengo un hijo nacido en el 2002, así que justo ahora tienen 22 años. Habría que ver si esas personas que tuvieron menor peso al nacer o que tuvieron esa impronta hoy tienen más obesidad o tienen más hipertensión arterial, ¿no? Como para vincularlo con todo el efecto y toda la teoría de Barker. Claro. Habría que seguir esa población, o sea, hubiera sido Claro, porque es la interesante ver el población en edad aporte, fértil ahora. Claro, tal cual. sí. Muy bien. El mío no fue bajo peso igual. Estaba estresada, pero no tanto. Fernando Redondo podría explicar un poquito cuáles son los cambios, ya que tenemos unos 5 minutos que estamos estudiando. Fernando, ¿querés hablar un poquito? Sí, ¿cómo les va? Excelente presentación. Muy bien, Guillermo, me aclaró un montón de cosas, pero estaría bueno tener el trabajo completo. Carlos, ya te lo pasé para que lo pases. Eh, Me llama la atención que en el trabajo, eh, que naturalmente tiene otro perfil de lo que habitualmente hacemos, lo que hacemos investigación o epidemiología clínica, se haya marcado tan rápido la recuperación frente a un estrés que es bastante importante, y especialmente el estrés que está relacionado fisiológicamente con la vía del cortisol, que es la que influye fundamentalmente desde el primer trimestre, como estresantes eh, psicosociales o sociales en la madre. Llama la atención que una situación fisiológica uno supondría que la recuperación debería ser en mayor tiempo, pero bueno, si los números son así, tendríamos que aceptarlos. No, evidentemente el tamaño muestral del estudio es posible que, a ver, abarque todos los potenciales sesgos que hay en el estudio. Es un tamaño muestral muy grande, muy grande. La otra es la fuente de datos, una fuente de datos secundaria. Un estudio que estudia, que analiza datos recabados en todo el país. Y todo el mundo siempre ha dicho, yo lo escuché desde que era residente eso, los datos recabados en Tucumán no son los mismos que en la capital federal. Mentira, mentira. Es decir, hay mejores datos quizás en el interior del país que en la capital federal, porque es decir, le prestan mucho más atención y saben el valor que tienen. En el estudio de Fernando, que es en Santa Fe, los datos son espectaculares del cuidado que tiene. Eso tiene mucho valor en las investigaciones. Y Guillermo quizás estará de acuerdo con eso. Uno tiene que ver la calidad del dato. Ahora, es verdad que los números grandes, los big data, tapan muchos agujeros, ¿eh? Eso me consta. Sí. Las P se mueven rápidamente hacia el menor de 0,05. Y eso es por el tamaño muestral enorme. Pero yo creo que lo que uno debe hacer cuando toma o lee un paper como ese, lee muy bien la metodología. Muy bien la metodología. A ver, ¿cómo fue el criterio de inclusión, el criterio de exclusión? ¿De dónde sacaron los datos? Hubo un tercero que miró los resultados para ver si había algún otro idea, otro sesgo. Eso es parte de la investigación. No hay que tomar, repito, los chicos de la escuela primaria, pesarlos un día y decir que los chicos de esa escuela están anémicos o están obesos o algo. Es un estudio transversal, da información, lógico, al lugar. Así que felicitaciones al doctor Bossoli por su estudio. Realmente, es más, debería difundirse más este tipo de investigación. Es un artículo típico para una beca pediátrica. Suavizado el lenguaje, las fórmulas, todo eso. Pero yo creo que es un estudio que debe publicarse en revistas en español, no solamente los papers afuera, porque es una información argentina. Los argentinos la tienen que leer.
Y no digo los políticos, ¿no es cierto? Que toman decisiones a nivel público y no leen nada. Estoy seguro que no leen nada, absolutamente nada. Y entonces uno dice, bueno, ¿para qué están? Y bueno, una buena pregunta, pero de todos modos, la responsabilidad cae sobre nosotros. Nosotros somos los que tenemos que seguir investigando nuestro país, nuestros chicos, ver qué les pasa y publicarlos y difundirlos en todos lados. Y el comité Doha, yo creo que está un poco en esa de invitar a gente como Guillermo que nos abre la cabeza sobre un tema. Otros, o los toxicólogos también nos abren la cabeza sobre la contaminación ambiental, seguro. Pero si no, los pediatras vamos a hacer siempre lo mismo. Vamos a buscar las enfermedades clásicas, ¿no es cierto? Las vacunas antiguas y nuevas. Y bueno, por suerte, no, respecto a ese comentario que vos hiciste, vos en la discusión pones otro comentario donde dice que en estudios de otros países nórdicos también se vio que a pesar de que el tamaño al nacer se había modificado en menos o en más, las tasas de mortalidad neonatal e infantil no se modificaron. Y la prueba es Argentina. En esa década que estudió él, la tasa de mortalidad siguió descendiendo. O sea, no tiene impacto y eso se debe probablemente a que el sistema de salud responde. O sea, cada vez se cuidan mejor por eso la mortalidad sigue bajando. Usted me va a decir, sí, pero son más desnutridos. Sí, son más desnutridos, pero los resultados están. ¿Ok? O sea, bajó la tasa de mortalidad, el peso de nacimiento, tiene una estructura secuencial, tiene ondas el peso de nacimiento. Es mentira que sube o baja porque hay más o menos. No, todas las variables biológicas tienen ciclos, ¿no es cierto? Tendencias seculares, todas. Y nosotros, Una pregunta, otra pregunta para Guillermo, ya que tenemos un poquito de tiempo. En tu hipótesis, Guillermo, ¿vos esperabas una bajada más importante de peso de nacimiento en la crisis a raíz de estudios anteriores? No habíamos encontrado tantos estudios, o sea, básicamente habíamos encontrado los estudios estos que hablaban de, por ejemplo, las minas, pero hablaban de un componente que podía afectar el peso. Eh, Tampoco podíamos haber dicho que la baja de peso es de 30 gramos. Justamente esto es lo que explica, justamente es 30 gramos. Pero quizá no, las variables las variables macroeconómicas no explicaban eso. No explicaban todo lo que podía. Pensábamos que lo máximo que podía hacer era 30 gramos por esa caída, ¿no? Y básicamente es en el momento más complicado de la crisis, ¿no? No es que todo es 30 gramos y digamos, quizás sean 2, 3, 4, 5 meses donde estamos 30 gramos abajo con respecto a una situación normal. Bueno, Bueno, ¿algu- ¿alguna otra pregunta o comentario? Una aclaración, Sí, en la hambruna holandesa, holandesa, gracias, la pérdida de peso fue mucho más fuerte. No, mucho mayor, sí. puedo, no no sé si vienen 100 o 200 gramos, pero fue brutal. O sea, la caída por la cantidad de Sí, calorías, la ingesta calórica. Y probablemente la mortalidad infantil tiene que haber, perdón, el miscarriage, ¿cómo se llamaría esto? La pérdida antes del nacimiento debe haber sido también muy alta. O la muerte de la madre directamente, ¿no?
Bueno, el estudio de la Dutch Famine lo usaron los epidemiólogos de Doha. Fueron a buscar esa cohorte, porque ellos tenían la pregunta de qué impacto tenía la caída la restricción de la dieta en el primero, segundo, ellos exploraron también todos los trimestres, tenía en la salud del adulto. Y fue una de las cohortes que tuvo más enfermedades crónicas no transmisibles, llámese diabetes, hipertensión y toda la dislipemia. Así que el estudio yo lo digo en inglés porque nunca me sale en español, de la hambruna holandesa, se hizo para ver qué pasaba con los sobrevivientes. Y ahí apareció también la relación que había estudiado Barker en Liverpool en los años 80. Pero él tomó la cohorte desde 1920, tenía datos de 1920. Y fue a ver los adultos en 1980, ¿sí? Entonces se le ocurrió, ¿por qué no lo repetimos con los datos de Holanda? Porque después se fue hasta a un país centroamericano, hizo otro estudio y viajó por todo el mundo haciendo cortes. Todo el mundo se entusiasmó con eso, seguro. Así que es muy interesante, muy interesante. Bueno, ¿Ok? vamos a ir cerrando. Muchas gracias, Guillermo. La verdad que para nosotros que venimos del mundo médico, tener datos un poco más duros desde la economía y que a los economistas les interese relacionar este tipo de fenómenos me parece sumamente interesante y que además nos puede acercar o explicar un poco algunas variables que a veces no las tomamos en cuenta. Vamos a la cosa médica y no tomamos en cuenta el entorno, cuando muchos determinantes sociales influyen en toda la evolución y la impronta que tiene eso en el desarrollo infantil posterior. Entonces, me parece como algo muy enriquecedor. Muchas gracias, Guillermo, y gracias a todos los que se conectaron. Esto va a quedar después en la página de la subcomisión, en la página de Sociedad Argentina de Pediatría, en una pestaña que hay en la subcomisión que dice Ateneos. Ahí queda grabado. Esto ahora se sube a la nube de SAP y después se edita. Así que el que quiere después escucharlo puede. Están los anteriores, si quieren acceder también. Bueno, nos volvemos a encontrar el próximo mes y si no el otro. Les vamos a ir contando que vamos concertando. ¿Mm? Les mando un saludo a todos y gracias por conectarse. Gracias. Chao. Recording stopped.